Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este video curso de diseñar un sistema de ventas en C# y SQL Server 2014, utilizando como IDE de desarrollo Visual Studio 2013. No dejen de compartir estos videos en sus redes sociales y darle me gusta. Muchas gracias por seguir todo este conjunto de videocursos. Recuerden que pueden inscribirme a jcarlos.ade7@gmail.com. En este video continuaremos viendo la programación en tres capas, esta arquitectura, donde el usuario se comunica con la capa presentación con la capa negocio con la capa datos y la capa datos envía peticiones a la base de datos que estará almacenada en un gestor de base de datos, en este caso SQL Server 2014. En este video trabajaremos ya con la capa presentación y la capa negocio, ya que en el video anterior hemos trabajado con la capa datos. ¿Pero de qué tabla? De la tabla artículo. Y vamos a implementar el formulario FRM artículo. Como bien vemos, incluso un listado con la imagen del artículo. Y por otro lado tenemos también el formulario de mantenimiento de este mismo artículo, donde implementaremos un botón para poder seleccionar una imagen y cargarla en nuestra base de datos. Al final entonces de nuestro proyecto habremos añadido dos formularios a nuestra capa presentación. El formulario FRM artículo y el formulario FRM vista categoría artículo, donde mostraremos el listado de las categorías para hacerle referencia a un artículo específico. Lo mismo con presentación, pero presentaciones lo mostraremos en un simple combo box. Igual también agregaremos la clase NArtículo, donde estarán los métodos para poder comunicarnos con la capa datos, específicamente con la clase de artículo. Recuerden que nuestro código fuente estará público de manera libre en www.incanatoit.com. No dejen de visitarnos, donde pueden encontrar bastantes tutoriales de desarrollo de software. Iniciemos. Nos ubicamos entonces en nuestro programa Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 y vamos a revisar que dentro de nuestra capa de datos ya tenemos la clase de artículo. Como vemos, tenemos nuestra clase de artículo donde están todas las propiedades, las variables y los métodos para insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar. Lo que vamos a hacer ahora es crear una clase dentro de la capa negocios que se comunica con quién, con la clase de artículo de la capa datos. Voy a hacer clic derecho sobre la capa negocio, vamos a seleccionar agregar y después seleccionamos clase para agregar una clase. Le vamos a poner un nombre a nuestra clase, se va a llamar N de negocio, artículo, y agregamos nuestra clase. Recordemos que en esta clase van a estar todos los métodos que permitirán comunicarnos con la capa de datos, así que voy a hacer primero un using a mi capa datos. Luego también voy a utilizar términos de SQL, así que voy a hacer un using system.data de esa forma. Si ahora veo, el namespace se llama capa negocio porque es la biblioteca de clases que agregamos al inicio. Y esta clase NArtículo en cierto modo está privada, vamos a ponerle pública. Para eso escribimos public y de esta manera la clase ya es pública. Dentro vamos a copiar todos nuestros métodos que nos permitirán comunicarnos con la capa de datos. Estos métodos ya los tenemos implementados. Lo único que voy a hacer es copiarlos de mi clase NPresentación de mi capa negocio. Vamos a abrir esta clase, doble clic. Y vamos a copiar todos estos métodos que tiene. Vamos a seleccionar primero el método de insertar, el método de editar, eliminar, mostrar y buscar nombre. Vamos a copiar todo, control C. Regresa a mi clase NArtículo y vamos a pegar hasta ahí. Estamos reutilizando el código porque esto ya lo tenemos implementado. Ya hemos explicado en videos anteriores el código línea por línea. Vamos entonces a decir, aquí se comunica con la clase de artículo y vamos a empezar a modificar el insertar. Recordemos que para el insertar la tabla artículo vamos a revisar qué campos tienen. Me voy a mi base de datos, en este caso se llama DB ventas, tablas, despliego artículo, columnas, y reviso todas las columnas que tiene mi tabla artículo. ID artículo, código, nombre, descripción, imagen, ID categoría e ID presentación. Recuerden que al momento de insertar el código o el ID artículo es autogenerado, así que iniciamos desde el código de producto, el código para la venta, que será el código de barras. String código, coma, después tenemos string nombre, string descripción y después viene la imagen. La imagen en este caso recordemos que era un byte, como vimos en el video anterior. Un array de tipo byte se va a llamar imagen, el parámetro. ¿Qué parámetro sigue después? Después sigue el ID categoría y finalizamos con el último parámetro ID
presentación. Recordemos que están con minúsculas. Y aquí creo el objeto. Primero voy a crear un objeto de mi clase artículo. El objeto se va a llamar obj. Y hago la instancia a la clase, en este caso de artículo. Y aquí sí me empiezo a enviar uno a uno los parámetros. Recordemos que el primer parámetro que estamos enviando no es el ID de artículo, sino es el código. Objeto, llamo a la propiedad código, va a ser igual al código que estoy recibiendo. Después tenemos el nombre, tenemos la descripción. Después tenemos la imagen, obj.imagen, llamo a la propiedad imagen. Será igual a la imagen que estoy recibiendo por parámetro. Recuerden que esta propiedad que está aquí, si le hago clic derecho, ir a definición, me doy cuenta que esta es una propiedad con su método head y set de mi clase de artículo. Regreso a mi nArtículo y le envío imagen. ¿Quién es imagen? Pues imagen es el parámetro que estoy recibiendo aquí. Son los parámetros. ¿Con qué continúo después? obj.id categoría será igual al id categoría. obj.id presentación será igual al id presentación. Después llamo ya a mi método insertar de mi objeto que hace la instancia a la clase de artículo. Continúo después, voy a copiar esa serie de parámetros desde aquí hasta el final. Para copiarlos en el editar voy a copiar todos estos parámetros hasta el id presentación. Seleccionamos, copiamos, bajamos ahora sí al método editar y vamos a pegar aquí todos los parámetros, control V, pero recordemos que el método editar también va a necesitar un parámetro adicional en la clase de artículo, que es el id. En este caso sí ya existe el id artículo. Tenemos entonces todos nuestros parámetros. Debajo le vamos a empezar a enviar uno a uno los parámetros. Empiezo primero, creo un objeto de la clase de artículo y en esta parte hago la instancia a la clase. Y empezamos primero por la propiedad que es id artículo. ¿Qué parámetro le envío a esa propiedad? Pues el id artículo. Después ya continuamos con objeto.código. Le envío el código que estoy recibiendo por parámetro, objeto nombre, objeto descripción. Después de la descripción recordemos que sigue la imagen. Le envío el parámetro imagen. Después tenemos el id categoría, le envío el parámetro id categoría. Y para finalizar el objeto en su propiedad id presentación será igual al parámetro id presentación. De ese modo, al final envío todo el objeto al método, ¿qué método? Editar, de mi objeto que hace una instancia de la clase de artículo. Continúo después con el eliminar, el método eliminar que se comunicará con el método eliminar de la capa datos. En este caso el eliminar simplemente va a recibir un parámetro nada más que será el id artículo. Creo nuevamente el objeto de la clase de artículo, el objeto se llama obj y hago la instancia a mi objeto. De ese modo. Y solamente le voy a enviar el id artículo nada más. Lo único que se necesita que es el id artículo. Entonces a la propiedad id artículo le envío el id artículo que recibo por parámetro. Nuevamente envío todo el objeto a mi método eliminar de mi capa de datos. Continúo después con el método mostrar. En este caso simplemente hago una instancia a mi clase de artículo y llamo a su método mostrar. Para finalizar ya con esta clase nArtículo, voy a modificar su método buscar nombre. Buscar nombre está recibiendo un parámetro que es texto buscar. Creo el objeto, en este caso, de mi clase de artículo. Recordemos que este código lo estamos modificando simplemente porque ya lo hemos implementado en videos anteriores. Así que necesariamente tenemos que ver todos los videos. En este caso sería la instancia de la clase de artículo. Le envío el texto buscar, ¿a quién? Al método buscar nombre. Guardamos hasta ahí. Y de este modo ya finalizamos con la clase nArtículo de la capa negocio. Continuamos entonces y lo que vamos a hacer ahora es crear ya nuestro formulario FRM artículo. Para eso voy a hacer clic derecho sobre la capa Para eso voy a hacer clic derecho sobre la capa presentación. Vamos a elegir la opción agregar Windows Force y le vamos a poner de nombre FRM artículo a nuestro formulario. Agregamos. Ya tenemos nuestro formulario. Vamos a hacerlo un poco más grande. Le vamos a cambiar, por ejemplo, la propiedad backcolor para que tenga un fondo blanco.
Y le vamos a poner un título también. De ese modo tenemos ya nuestro formulario FRM artículo. Como bien vemos, tenemos que implementar todos los controles, pero esos controles ya los tenemos implementados en los demás formularios. Lo único que voy a hacer es copiarlos y traerlos hacia mi formulario FRM artículo. Voy a abrir la capa presentación y voy a copiar del formulario FRM presentación, doble clic. Aparece nuestro formulario presentación. Voy a presionar Control A para que se seleccione todos los controles. Control C para copiarlos. Me voy a mi FRM artículo. Y Control V para pegar todos los controles. Vamos a ajustarlos un poco más de esa forma. Si nos fijamos, hasta el tooltip y el error provider se han copiado también. Y eso está muy bien. Vamos a cambiar el label del primero. El label 1, la etiqueta, la vamos a poner en vez de presentaciones que aparezca en este caso artículos. Podemos cambiar también la imagen que está aquí, en la propiedad background image. Clic en los tres puntitos, clic en importar para importar una nueva imagen. Busco una imagen de artículos, por ejemplo, vamos a poner esta imagen, abrimos y aceptamos y ya tenemos una nueva imagen. En la parte del mantenimiento no vamos a mover nada. En esta parte vamos a hacer un poco más grande nuestro tab page. Simplemente un poco más grande. De ese modo, y también hacemos un poco más grande nuestro data listado, que es el data grid view. Regresa a mi tab page, en este caso al mantenimiento, clic en la parte de mantenimiento y recordemos que nos falta un control asociado para el campo código de venta, para el campo ID de presentación, para el campo ID de categoría y para el campo imagen. Así que vamos a agregar todos estos controles específicos para los campos que nos faltan. Voy a bajar un poco más de descripción, voy a bajar un poco más también la parte de nombre, voy a copiar y pegar estos dos controles, control C, control V nada más. Y donde dice nombre le vamos a poner código de venta. Y en esta parte recordemos que va a estar almacenado el código de barras. De ese modo. Tenemos el control. Y la caja de texto también se va a llamar txt código en este caso. Porque así se llama el campo txt códigos. Se llama el campo de nuestra tabla artículo. La primera caja de texto se va a llamar txt id artículo. Está bien esta caja de texto, txt nombre y txt descripción. Nos falta un control para la imagen. Para la imagen simplemente voy a agregar un picture box. Despliego la parte de los controles. Y voy a buscar un control llamado picture box, que está aquí. Jalo mi picture box. Lo vamos a poner justo aquí debajo. Vamos a hacerlo un poco más grande este picture box. Vamos a jalar también este grow box, que aún no lo modificamos. Deberíamos modificarlo también. Y a este picture box le vamos a poner de nombre px. Y el campo se llama imagen, px imagen. El grow box tiene un título, lo voy a cambiar, en este caso el text de este encabezado del grow box. Y vamos a ponerle, ya no son presentaciones, sino son artículos, de ese modo. Tenemos entonces ya el picture box para mostrar la imagen del artículo. De esa forma. Pero necesitamos un botón para cargar la imagen y un botón para limpiar también la imagen. Pero al costado voy a añadir dos botones. Un botón para seleccionar una imagen y un botón para dejar en blanco la imagen. Vamos a agregar entonces dos botones. Selecciono el primer botón. Lo dibujamos justo ahí. Copiamos, pegamos y dibujamos al segundo botón. El primer botón le vamos a borrar la propiedad text y vamos a ponerle en su propiedad name btn cargar. Me voy a la propiedad n, se va a llamar btn cargar para cargar de esta manera la imagen. Y el segundo botón se va a llamar btn limpiar. Tenemos ahí, dejamos ahí en blanco su propiedad text del segundo botón. Y tenemos ya dos botones, un botón para cargar la imagen y otro para dejar en blanco el picture box, que se llama px imagen.
En el primer botón voy a cargar una imagen, para eso me voy a ir a mi propiedad background, para cargar una imagen de fondo, background image, 3 puntitos, voy a importar la imagen y voy a buscar una imagen, en este caso agrego la imagen que me permita indicar que voy a agregar un archivo, agrego la imagen, aceptamos y aceptamos, hasta ahí tenemos ya nuestra primera imagen. Voy a hacer clic en el segundo BTN, en el BTN limpiar, me voy a ir nuevamente a background image, busco la propiedad background image, clic en los 3 puntitos y voy a importar otra imagen más, en este caso una imagen que indique que voy a dejar en blanco el picture box. Abrimos y aceptamos. Si ven, vemos las dos imágenes no alcanzan, así que voy a seleccionar las dos con control, las dos imágenes y me voy a ir a una propiedad que se llama background image layout, que está justo debajo de background image. Clic en los 3 puntitos y le vamos a poner stretch. ¿Para qué stretch? Para que ocupe justo el tamaño del control, en este caso que tiene la imagen como fondo. Tenemos ahí nuestras dos imágenes, una para cargar y la otra para limpiar. Nos falta también un control asociado en esta parte para las categorías, así que voy a dibujar un label primero. Al costado del label voy a copiar esta caja de texto, control C, control V, que va a ir al costado del label. Control V también voy a pegar una caja justo arriba de la primera caja, quedando de esa manera. Vamos a arreglar un poquito más para que alcance el otro control. Le vamos a poner al label en la propiedad text, categoría. A la primera caja de texto le voy a poner de nombre txt de categoría, y a la segunda caja de texto txt categoría. Ya tenemos para mostrar la categoría en un lado el código y en el otro lado el nombre. Ahora, al costado de la caja de texto txt categoría voy a agregar un botón más. Me voy a agregar un botón. Lo vamos a poner justo ahí, el botón pequeño nada más. Vamos a hacerlo más pequeño. De esa manera, la propiedad text de este botón lo vamos a dejar en blanco. Voy a subir hasta la propiedad name, le vamos a poner btn buscar categoría. Voy a ponerle una imagen a este botón. Para eso me voy a ir a la propiedad image, clic en los 3 puntitos y voy a elegir, por ejemplo, la imagen buscar. Aceptamos y ya tenemos ahí. El usuario, cuando vea esta imagen, pues hará clic, indicando que al hacer clic en esta imagen saldrá un formulario para buscar la categoría, seleccionarla y devolverla a este formulario. Voy a agregar un label también debajo. Vamos a agregar un label. Y a este label le vamos a poner presentación, para que el usuario elija mediante un control asociado la presentación. Y para mostrar todas las presentaciones ya no vamos a mostrar un formulario vista, sino lo vamos a hacer con un combo box, para poder después reutilizar según las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, a este combo box le voy a poner un nombre. Se va a llamar CBID presentación. Quedando de esta manera, la categoría lo voy a seleccionar de un formulario vista y la presentación de un simple combo box. La imagen la vamos a cargar desde un botón y podemos también dejar en blanco nuestra imagen en el picture box. Para finalizar ya, al picture box le voy a poner una imagen por defecto, una imagen en este caso transparente. Para esto me voy a ir a la propiedad background image, voy a hacer clic en la propiedad background image, clic en los 3 puntitos, me voy a ir a importar y voy a importar una imagen en este caso que es transparente, que se llama file png. Esta imagen es transparente, abrimos y aceptamos. Entonces en un primer inicio nuestro picture box va a ser transparente.